nos quedamos aquí, en esta parte. Estábamos hablando de la inspiración de la Biblia. Y siempre bienvenidos a aquellos que ven ahí en el canal de YouTube y también a los que están mirándonos en Facebook Live. Hablábamos de la Biblia, la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, y yo les daba uno de mis sentir, que es importante que cuando nos acerquemos a leer la palabra de Dios, que reconozcamos que es precisamente eso, la mente de Cristo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, para que expandamos este pensamiento un poquito más. Recuerde que usted tiene una tesis que usted tiene que hacer. Le faltan 4 semanas para hacerla. 4 semanas, usted va a escribir 2000 palabras de lo que usted, cómo usted sabe que es la palabra. Actually, no, sorry, ese fue el primero. Cómo la Biblia que usted tiene en su mano llegó a materializarse. Y le voy a dar un hint. Esta es la primera parte. La primera parte de ese origen de esa Biblia se originó en la mente de Cristo. La Biblia que usted tiene empezó en la mente de Cristo. Cuando usted escriba su tesis, usted me va a decir de dónde vino esa Biblia que usted tiene. Yo tengo la Thompson aquí. So yo escribiría dónde se originó esta Biblia. ¿Dónde fue el primero? ¿Dónde fue? En la mente de Cristo. Según 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. Tal vez uso Proverbios 9. Tal vez lo uso para dar. Aquí es donde me habla un poquito de la sabiduría y del entendimiento. Tal vez uso ese versículo. Pero quiero que ustedes me den un punto de vista. Y créanme que con el mini proyecto que vamos a hacer ahorita en las próximas semanas, usted va a tener una mejor idea de cómo se va a materializar esa tesis. Ponemos citas en el Sí, tesis, por favor. También, no podemos poner las puras citas nomás o escribirlo todo. No, ponga la cita solamente, hermano. A menos que sea un texto o una parte de texto que sea relevante al punto que está haciendo. Porque no me va a poner todo el capítulo de ahí se fueron 1000 palabras. Sí, no. En la primera tesis, así fue como muchos de ustedes escribieron 500 palabras, otros 700, y era porque donde era un capítulo entero de un salmo. Pero sí, de la cita bíblica de que está aceptando porque usted cree que así empezó en la mente de Cristo, Dios habiendo hablado a los hombres, la palabra de Dios estuvo en el corazón de ellos, ellos empezaron a escribir. Ahora, ¿dónde escribieron? ¿Sobre qué escribieron? Eso todavía no hemos llegado a eso, pero en las próximas semanas es lo que vamos a estar hablando. ¿De dónde fue? ¿Cómo fue que se escribió? Esta primera unidad es el fundamento de todo lo que vamos a estar estudiando los próximos meses, donde vamos a estudiar de Jesús, los evangelios de Jesús, las cartas paulinas, las 14 cartas de Pablo. Vamos a hablar de la salvación, el libro de Romanos, cómo es el hombre, qué es lo que determina quién es salvo y quién no. Son conversaciones que la gente tiene, anoche las tuvimos nosotros, una conversación muy teológica de esto, donde uno me decía, pero ¿cómo es posible que un violador de niños, que ha tenido una gran historia de ser tan sucio y tan deplorable, cómo es que una persona, sí, verá qué chulo, que a último momento que se va a morir se arrepiente y llega al cielo? Y yo trataba de explicarle, es que la salvación no es por méritos, es por fe en Cristo Jesús. Nosotros, ¿quién somos para juzgar a ese malhechor? Y ellos decían, era un homicida. No, el otro decía, no, era un ladrón. No, la Biblia dice que era un malhechor, era un criminal. La Biblia no nos dice que había hecho, era un criminal. Pero ellos le estaban leyendo algo que le había enseñado ellos años atrás, estaban leyendo into it, a la palabra. Y eso vamos a estar estudiando también, la salvación, cómo sabemos si estamos salvos o no y qué determina eso. Ese es el estudio en el instituto, el seminario se llama soteriología, que tiene que ver con el pecado, y también amartiología, pero soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación, amartiología tiene que ver con el estudio del pecado. Y no tenemos que estudiar el pecado, porque el pecado lo tenemos, pero sí, a veces es importante definir por qué es que somos tan pecadores y cómo saber y mirarnos a nosotros mismos. Perdón, ¿cuál es el estudio del pecado? Del pecado es amartiología. Es H-A-M-A-R, sí, hamartiología. Porque hamartia quiere decir
Martir, amar, ¿qué quiere decir fallar quiere decir fallar la marca, fallar la marca. Eso quiere decir hamartir, fallar la marca. So, hamartiología tiene que ver todo lo que, cómo fallamos como humanos, cómo es lo que fallamos. Soteriología, soterio quiere decir salvación o redención. Entonces, soteriología quiere decir el estudio de cómo somos salvos. Proverbios 9, tenemos uno de los proverbios de Salomón. Vaya conmigo, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 9. La sabiduría, ¿qué dice? Labró 7. Y para los predicadores, ahí hay un tremendo mensaje, solamente. ¿Ya le dije yo? Sí, I mean, es cierto, you're right. I mean, Pues, mató sus víctimas, mezcló su vino, bueno, empieza, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Esto es lo que la sabiduría dice. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Es la sabiduría hablando. Si traducimos esta sabiduría en conocimiento, doctrina, en ley, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la doctrina? ¿De dónde viene? De Dios mismo. Entonces, entendemos que esta es la parte cognitiva de Dios hablando. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, para exponer sobre lo que estábamos leyendo ahorita, quedamos un poquito faltos y un poquito en el aire, como diciendo de aquí, ¿a qué estábamos hablando y por qué estábamos leyendo esto? Tendríamos que ir al capítulo antes, a Proverbios 8, donde empieza a hablar la sabiduría y empieza a exclamar. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Si nos paramos así aquí en un momento, podemos determinar quién está hablando. La sabiduría, pero se está revelando como sabiduría a una persona muy importante, que es Cristo mismo. Si entendemos esta parte, que la palabra de Dios es la mente, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que el Instituto Bíblico en verdad es un curso epistemológico, donde estamos estudiando el saber y conocer qué es lo que sabemos, cuánto sabemos, por qué lo sabemos y de dónde viene lo que sabemos. Aquí el escritor de Proverbios, en el capítulo 8, presenta la sabiduría. Y la sabiduría, que es el conocimiento, es la mente de Cristo. Y lo que tenemos ahora nosotros aquí es la mente de Cristo. Él dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio,
para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová, mire lo que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Ahora, antes de usar eisegesis y darle algo, el escritor está hablando de la sabiduría, y nosotros en nuestra interpretación y aplicación estamos hablando de la mente de Cristo, y entendemos que toda la sabiduría, todo el conocimiento viene de Dios. Y si lo que nos está presentando aquí es la sabiduría, entendemos que es la mente de Cristo la que nos está presentando, el consejo de Dios, el mandato de Dios, la doctrina de Dios. Por eso es que dice Romanos que ninguna potestad, ningún rey, ningún príncipe, nadie se pone como rey, no es de su propio poder. Es Dios el que en su omnisciencia, en su conocimiento, en su sabiduría, Él en su poder pone los reyes. Es Él quien va a decidir en verdad quién es Trump o Hillary. Él es el que va a decidir. Ya Él decidió. Sí, y eso es, mire hermano, epistemológicamente hablando, eso ya existió en la mente de Cristo. En el Dios que vive en el eterno hoy, que vive dentro de nosotros, pero fuera de nosotros, no de acá, dentro del mundo y fuera del mundo, el Dios que creó, pero que a la misma vez es trascendente, fuera del mundo, ese Dios ya vivió el momento que va a venir noviembre, que es 7, 8. Sí, vamos. No era el wrong day. Hermano va a estar ahí, porque el presidente de Guatemala, de México, por mucho que no quieran a Peña Nieto o ahora a Morales, a Jimmy, por mucho que no quieran a quien no quieran en los países, es Dios el que permitió eso. Es Dios el que permite en su eterno conocimiento de Él. Y ese eterno conocimiento, cada vez que usted lee la Biblia, recoge este libro, eso es lo que usted está leyendo. Usted está leyendo la misma mente que puso a Jimmy Morales como presidente, como a Peña Nieto como presidente, que puso a Obama como presidente. Usted está leyendo las mismas palabras de un Dios, que Él es el que permite que todo lo que sucede ahorita en el mundo suceda. Y no podemos, y por eso es que le digo, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, acerquémonos con un espíritu reverente, con un espíritu de, wow, Dios me va a hablar. La sabiduría no vamos a terminar todo, porque como le digo, aquí pudiéramos detenernos un gran rato y empezar a desglosar versículo por versículo y palabra por palabra. Pero reconozcamos esto, que la Biblia se originó en la mente de Dios, la palabra se originó en la mente de Dios, y la mente de Dios siendo omnipresente, que ha existido en todo momento, antes de que usted naciera, antes de que dice la sabiduría, antes de que el hombre, antes de que el polvo existiera para hacer al hombre, yo ya estaba ahí. El conocimiento, la palabra, cuando Jesús dijo Dios sea la luz, esa palabra en el eterno pasado ya había existido. Ahora, en nuestra mente, ¿qué es lo que tenemos el problema de nosotros? Nuestra mente finita y nuestra mente corrompida, que piensa en mal y en pecado, nos cuesta entender estos pensamientos. Y por eso hay gente que se vuelve loca, pensando en qué estaba haciendo Dios antes de crear los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que hacía Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Ustedes se acuerdan lo que les dijo Agustín a los del grupo de Marción? Les digo que de tanto que lo molestaban, les dijo, estaba creando un lugar llamado el infierno para gente tonta que hace preguntas como ustedes. Porque la realidad es de que hay preguntas que usted dice, pero la verdad, si Adán tenía un ombligo, ¿verdad? ¿Tenía Adán un ombligo o no tenía ombligo? ¿Verdad? Llegamos a pensar en cosas que
que en lugar de enfocarnos en lo que la Biblia dice, buscamos las cosas que la Biblia no dice. Eso ha sido el horror de muchas de las doctrinas y de las denominaciones de hoy en día. Por eso es que tenemos tanta división en nuestras propias iglesias. ¿Por qué los bautistas hacen algo? ¿Por qué los presbiterianos hacen otra cosa? ¿Por qué existen todas estas denominaciones? Porque nos enfocamos en pequeñas cositas que no bajan a Jesús de la cruz. Son pequeñas cosas. Los metodistas, ellos porque tienen su método de hacer su culto, y ese es el método de ellos en su culto, son metodistas. Los luteranos creen en la doctrina reformada de Martín Lutero, por eso son luteranos. Los bautistas son reconocidos por su gobierno eclesiástico, que es congregacional, y porque bautizan a todo mundo. O sea, si usted acepta en un culto, ¡pum!, lo van a bautizar. Los presbiterianos, la misma palabra le dice presbíteros, ellos creen en el gobierno eclesiástico de una mesa de ancianos. Son presbiterianos, ellos creen en ese. Son pequeñas cositas, ni una de esas bajó a Jesús de la cruz, ni una de esas. Y sin embargo tenemos denominaciones enteras, divididas. ¿Por qué? Porque aunque leemos la Biblia, aunque llegamos aquí, todavía somos humanos, todavía tenemos diferentes motivaciones a veces por hacer las cosas que hacemos. Motivaciones carnales. Los mismos pensamientos, la sabiduría de Dios para la humanidad fue revelada a nosotros, y una y otra vez observamos las transgresiones del pueblo escogido de Dios. Una y otra vez Dios les habla, se arrepienten y vuelven a caer. Y por eso Hebreos 1:1 dice: de muchas formas y en muchos tiempos. Amén. La palabra de Dios, su voz, su mensaje eran mal interpretados y aplicados por su propio pueblo escogido. Dios daba un mensaje y ellos lo malinterpretaban o lo ignoraban. ¿Cuáles eran las maneras que ellos malinterpretaban el mensaje? Si yo digo que la palabra de Dios, su voz, su mensaje era malinterpretado, ¿en qué manera, a qué me estoy refiriendo en eso? ¿A qué creen ustedes que me estoy refiriendo a eso? Los profetas hablaban y por lo decía Dios no hablaba. Ya, decía, eso no fue Dios el que dijo eso. Por sus tradiciones, Por sus tradiciones. que aplicaban la tradición con más, a la misma altura de la palabra de Dios. That's true. Aún cuando Jesús estaba aquí, los fariseos lo exhortaban porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Cosas que uno dice, ¿verdad que? No tenían misericordia también, no acercaban la misericordia. Y entonces Dios habló y habló para revelar su mensaje de amor a un pueblo que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted dice, este pueblo de Israel, de veras que, porque el Señor no mandó un rayo del cielo, mejor en lugar de caer sobre Sodoma y Gomorra, que hubiera caído sobre Jerusalén y sobre Israel y sobre Judá, porque se merecían. Y miramos una y otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces, cuáles fueron los castigos que sufrió Israel? ¿Cuáles fueron las lecciones? ¿Dónde? Andar en el desierto tantos años. Andar en el desierto. 40 años. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La diáspora, sí, eso es en el Nuevo Testamento más que todo. Bueno, y también en el cuando fueron exiliados, Perseguidos por pueblos. eran odiados, odiados, esclavizados, y como que uno lee ese libro, uno lee la palabra, uno lee las historias y uno como que dice, oye, ¿cómo esa gente no entendía? sí, era de... Lo peor de todo es que lo tenían presente ahí. Lo tenían presente, era un Dios que les hablaba directamente a los profetas, que era la famosa frase de los profetas que decía, así ha dicho Jehová. Y eso era algo poderoso, no es como hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día un hermano dice, así dice el Señor, y por ahí 4 o 5, como que decía, ya la primera me la hiciste, pero la segunda ya. Sientes, hermano. Sí, casi, pero sientes, hermano. Pero esa es la misma actitud que tenían ellos. Yes. Es la misma actitud. Yes. Ahora, pero con la diferencia de que Dios estaba haciendo cosas, y que todavía lo hace hoy en día, pero con la diferencia de que en los milagros que estaban pasando en ese momento, nadie nunca había tenido milagros alrededor de ellos. Atribuían ciertos hechos que
Si sacrificamos a Baal, Baal nos va a dar un año de cosecha. Eran tradiciones, pero Dios había hablado con fuego del cielo, había partido el mar de par en par, había enviado plagas. O sea, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras. Dios seguía hablando, tratando de dar su mensaje. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento una serie de eventos que parece que no concuerdan el uno con el otro. Y hoy no me va a dar tiempo de hablar de esto, pero por eso es de que tenemos en el Torá, no sé si ustedes han oído de la crítica, the source criticism, de la teoría. Creo que el hermano hizo una mención de esto del sacerdote. Hay una teoría de los 4 editores de la versión del Torá. Está el Yahweh, el sacerdotal, Obist, la levita. la sacerdotal. Sí, está, yo me los sé en inglés, estoy tratando de traducirlos, pero los tengo en español aquí, los traducí. Y la versión era de que habían 4 editores del Torá, que no fue Moisés, sino que Moisés básicamente agarró, él hizo el esqueleto de los primeros 5 libros, y mientras pasaron los años, otra gente le fue añadiendo y completando y complementando. Llenaron los espacios. Y sí hay unos donde sí, sabemos que Josué añadió, porque ¿cómo Moisés escribió que él se murió? ¿Verdad? Moisés no pudo escribir que él se murió. Son los últimos 8 versículos de Deuteronomio. Sabemos que eso fue Josué. Pero, y eso vamos a estar hablando también en las próximas semanas. Pero lo que quiero decir es esto, de que el hombre ha llegado a interpretar y a ver todas estos milagros, y se nos ha atribuido a diferentes historias de hombres, como usted y como yo. En el Nuevo Testamento llegamos a entender el rompecabezas que era el Antiguo Testamento. Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a usar. ¿Verdad? ¿Sabe que eso no es lo que dice? Hay que estudiarla. Eso no dice. No dice, porque a vosotros os parece que en Que ellas tenéis la vida Yo no eterna. tengo mi... Escudriñando. Sí, y los que están escribiendo voy a ver si lo puedo poner aquí, aunque no lo puedo, no lo puedo poner aquí, voy a ver si lo puedo, denme un segundito, lo voy a poner acá, se lo voy a poner porque esta es la razón por qué también a mí me gusta leer diferentes versiones de la Biblia, no porque están corrompidas, hermano, no vaya, pero porque nos da, esta es la versión de la traducción al lenguaje actual. Yo le recomiendo que usted tenga esta Biblia, o que usted la pueda conseguir, porque si leemos Juan 5:39, vamos a usar un principio bien rápido, la tercera ley de hermenéutica aquí, leyendo la Biblia en su contexto. Juan 5:39. Todos nosotros hemos llegado a leer esta versión, esta porción bíblica, y todo el mundo dice, ahí dice que hay que leer la Biblia. No, eso no es lo que está diciendo Jesús, porque mire lo que está pasando. Jesús está hablando y empieza a hablar inmediatamente en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús. Este es un seguimiento. Lo que leímos en Juan 5:39 empieza en Juan 5:19. Eso es Jesús respondiéndole a los fariseos. Y Jesús les está diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y se lo voy a poner en una traducción un poquito más actualizada, y sé que me estoy saliendo un poquito, pero esto es importante. La traducción TLA, la traducción del lenguaje actual. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en esos 2 versículos. Estaba respondiendo a las acusaciones. Recuerde, hay que leer el contexto, no solamente sacar un texto fuera del contexto para usarlo como pretexto.
Eso lo entendí ahí en el 39, porque dice, porque a vosotros os parece que, Ajá, os parece. que en ellas tenéis la vida eterna, y en el 40 es donde dice, y no queréis venir a mí. Entonces lo que Jesús estaba diciendo era, en el Antiguo Testamento, lo que ustedes están leyendo, el Torah, la ley, el Ketuvim, el Nevim, todas las divisiones que ustedes tienen, todo eso, el arca, el holocausto, el tabernáculo, todo eso hablaba de mí. Y yo estoy aquí ahora, estoy enfrente de ustedes, la manifestación, estoy aquí, el cumplimiento de todo eso, y aún así no quieren creer en mí. Entendiendo que el libro que ustedes tienen, que profesan decir que lo leen, y lo buscan, y lo contemplan para llegar a la vida eterna, ¿no se han dado cuenta que todo el tiempo les ha hablado de mí? Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? No solamente es la mente de Cristo, no solo es los pensamientos de Cristo, es la historia de Jesús mismo. Es Jesús mismo revelado, la persona, el carácter de Jesús mismo revelado en esta palabra. En Jesús podemos ver el porqué del Antiguo Testamento. En Jesús podemos ver por qué los sacrificios, por qué el tabernáculo, por qué la zarza ardiente, por qué el ángel de Jehová, el arca de Noé. En Juan 1:1 y 8, Jesús es esa respuesta. Observamos el poder de Dios en la vida de Jesús cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en el versículo 8 dice, pero el verbo dice, habitó en medio nuestro. Ahí podemos ver el poder de Dios. Voy a ver si... Y vamos a regresar al manual. Y voy a estar aquí tomando un momento rápido aquí nada más. Porque es importante que reconozcamos cómo fue que Dios reveló esto, porque necesitamos repasarlo. En su manual del Instituto Bíblico, en la lección 3, en el bosquejo A, hay 4 categorías de revelación en el Antiguo Testamento. 4 categorías, 4 maneras que Dios habló. La primera la encontramos en Isaías 6, del 8 al 10. 6, 8, 6, 8, del 8 al 10, ¿verdad? Amén. Isaías 6, ¿quién se acuerda de esa escritura? ¿Qué había pasado ahí? El rey Usías había muerto. Amén. En el año que el rey Usías murió, vi yo a Jehová sentado en su santo trono, sus faldas cubría. ¿Qué dice del 8 al 10, hermana Paula? Isaías 6, del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Amén. Y le dijo, heme aquí, y dijo, anda y di a este pueblo. So, ahí tenemos la palabra directamente, la palabra hablada de Dios. Le dice, ve y dile. Ahí no le dijo, ve y escribe. Le dijo, ve y diles. Isaías lo registra y lo deja escrito para nosotros. Recuerde siempre también que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia no fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros. Usted no estaba ahí cuando esto sucedió. No estábamos ahí. Entonces, estas cartas no son escritas a nosotros, pero sí son escritas para nosotros. Entonces nosotros leemos aquí algo que Dios hizo. Algo que Dios le dijo a Isaías, ve y diles. Pero Isaías no solamente les dijo, lo dejó escrito como un record. Nosotros ahora leemos y decimos, oh, wow, miramos el amor, miramos la misericordia de Dios en cada profecía que Él da. Ve y diles. Ahora vamos a... esa es la palabra hablada, la manera que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, la forma era hablándole a su pueblo. Pero también Dios se revelaba por sueños. ¿Cuáles son algunos de los sueños? ¿A quién se le reveló por sueños? Daniel, a José. A Jacob.
De que vamos y ustedes son ya expertos en esto. A José, ¿en qué manera le habló en sueño? ¿Qué fue lo que le demostró? hizo ver lo que él iba a hacer a futuro. Los sueños de los primeros era de que tanto la luna como sol representaba a su padre y su madre, y que sus hermanos eran las estrellas que estaban alrededor de él, que se inclinaban hacia él, así como los manojos de trigo también se inclinaban hacia él. En un futuro le mostró una revelación. Una revelación por medio de sueño. También tenemos a José, a Daniel. A Daniel, aquí, ¿cómo se le reveló en sueño a Daniel? ¿Qué fue lo que reveló? El sueño de Bueno, No, fue el de eso él le reveló a Nabucodonosor. Nabucodonosor. Él lo interpretó. Pero Daniel tuvo sueños también. ¿Usted se acuerda Yo de las bestias? lo de la Sí. armadura. Sí. La No, bestia que este estaba fue de en el- Nabucodonosor. Y, Daniel lo tuvo, pero fue la revelación. Pero Daniel tuvo sueños propios, donde Dios le habló a él, la profecía, donde le habla de las bestias. ¿Se acuerda? Del león, el leopardo con alas, el oso con un más grande que el otro, una bestia de dientes. ¿Y a Jacob en qué manera le habló a él por sueño? De una escalera que Una escalera. Era una escalera para que Jacob veía. Ángeles bajaban. Dios le habla, nos da revelación por medio de sueños, por medio de la palabra, y en visiones también. Pero sí sabemos de que Dios tiene su manera de hablar a nosotros de diferentes maneras, de diferentes fuentes de información a nosotros. Y todavía en el siglo XXI Dios nos habla todavía hoy en día. ¿De qué manera le sigue hablando Dios a usted ahora? A través de su palabra. Sueños, visiones. Todavía Dios sigue siendo el mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿está añadiendo Dios a la palabra todavía? No. A ver, es importante porque desafortunadamente a veces en nuestros círculos de nosotros somos buenos para añadir a la palabra lo que la palabra no dice. Ayer nosotros hablábamos de un punto donde hablábamos de que si la Biblia dice esto o la Biblia dice aquello, y hablábamos acerca del el rapto y del milenio, y hablábamos de varias cosas. Y mientras estamos hablando de estos términos, claro, cada quien tiene un punto de vista de lo que él piensa, pero últimamente es la Biblia la que nos dice. El problema es de que la Biblia no nos deja saber exactamente todos los puntos. Nos da lo suficiente para que nosotros conozcamos a Dios, pero no nos da todos los detalles. Hay ciertas cosas que Dios detiene, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio. ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio? 29, 29. Es ese, ¿verdad? 29, 29, yeah, you're right. Es 29, 29. Las cosas ocultas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, esas son para nosotros. El problema de muchos de nosotros es de que queremos ir más allá de lo que la palabra dice. Queremos descubrir. Hace unos años salió un libro que se llamaba El Código de la Biblia, The Bible Code. No sé si usted se acuerda. Pero ahí decían de que estaba escondido en la Biblia, habían códigos que nos decían, había un secreto, un lenguaje secreto que nos hablaba del 9/11. Y si lo hubiéramos estudiado, ahí aparece el nombre de Osama Bin Laden, aparece Saddam Hussein. Y lo que hacían, ellos enseñaron la matemática, ¿cómo lo hicieron? Se brincaban ciertas palabras en ciertos puntos y de repente aparecía el nombre de Saddam. Eso es cierto, pero eso se hace con cualquier libro. Como que necesitáramos eso para descubrir quién era Dios. La Biblia misma nos dice, las cosas que son secretas hay que dejárselas a Dios. Y lo que es, cuando dice Pablo que estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo, ¿qué quiere decir eso? Estamos ausentes del cuerpo, estamos en el espíritu. Pero ¿qué quiere decir? Si estamos presentes con Cristo, andamos brincando, bailando, andamos danzando, ¿qué andamos haciendo? Estamos en reverencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Adorando. ¿Estamos orando? Adorando. Aprendiendo. Es lo que, porque Pablo hasta ahí llega. Pablo llega a decir, estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. En la visión de Lázaro, ¿usted se acuerda del hombre? Lázaro dice que el hombre rico está en el infierno de Hades, y él ve a Lázaro, y lo ve, Lo reconoce. lo ve a la diestra de Abraham, pero simplemente en la presencia. No está haciendo nada más que ahí está. Si usted vio películas, usted mira en la película,
No sé si ustedes se acuerdan de esas películas que salieron en los 70s, del infierno ardiente en los 60s. Y sale esa visión de Lázaro. Y él está a la par de Abraham vestido de blanco y está resplandeciente. Y uno dice, wow, how nice. Pero eso ya nosotros tratando de ponerle color e imagen a algo que la Biblia simplemente dice. Significado. Y no hay que tener cuidado de no ir más allá de lo que la Biblia dice. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Nosotros podemos usar nuestra imaginación, pero a la misma vez no podemos decir la Biblia dice, porque la Biblia no lo dice. Usted me oye a mí decir, para mí, yo lo veo de esta manera, esto es lo que yo he interpretado, porque la Biblia no siempre, Dios no nos ha revelado todo. Aún en el Apocalipsis, ¿usted se acuerda cuando Juan ve una voz que el ángel empieza a hablar y a decir unas cuantas cosas, y Juan dice, lo iba a escribir, y el Señor me dijo, esto no lo escribas, que está guardado. Así que algo pasa. Hay una gran tribulación que nadie sabe y Dios no quiso que nadie supiera. Porque hay cosas que Él detuvo para nosotros. Lo suficiente que necesitábamos saber, eso lo tenemos. Eso es lo que tenemos. No vayamos más allá, porque cuando vamos más allá, usted me va a decir que fue al monte a orar y que Dios le reveló que hay un libro escondido ahí en el parking lot de la iglesia de Canaán y que usted también lo tiene que descifrar e interpretar. Rápido le voy a hablar acerca de estas teorías. La hipótesis documentaria. La hipótesis documental de H es una hipótesis de Wellhausen. Wellhausen era un hombre, él era un escritor alemán que él creía de que la Biblia, de ahí viene, ¿usted se acuerda de la alta crítica? Hablamos de la alta crítica. Este es el hombre que inventó la alta crítica. De ahí vino todo. Está de ahí por el año 1860. Él propuso que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento, el Torá, que juntos se conocen así, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independiente, que eran fuentes paralelas, y se combinaron posteriormente por una serie de redactores, y dieron origen al Pentateuco como lo conocemos en la actualidad. De acuerdo a Wellhausen, de acuerdo a él, habían 4 editores del Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos primeros, ¿y por qué esos 5? ¿Por qué esos 5? ¿Por qué atacó esos 5? Porque eran los primeros que se habían hablado que los había creado Moisés. Los de Moisés, porque la fe judaica está basada y los cristianos estamos también, somos una extensión. Así que si puedo destruir el fundamento, es como una house of cards, ¿verdad? Judeo-cristiano. Si puedo destruir el fundamento judeocristiano de abajo, ¡pum!, todo lo de además de arriba. Atacó los primeros 5 libros. Y él dijo que en los primeros 5 libros aparecían diferentes nombres para Dios. Estaba el yavista, el eloísta, el deuteronómica y la tradición sacerdotal. La deuteronómica es la levita también, es la misma. En la yavista, según él decía que esa fue escrita por ahí por el año 950, que fue escrita en el reino de Judá. Y él decía que por eso que usted ve en Génesis el capítulo 1 y el capítulo 2, 2 diferentes versiones de la misma cosa, porque fueron 2 diferentes escritores. Fueron 4 diferentes personas que después de mucho tiempo se pusieron de acuerdo y hicieron estos primeros 5 libros. Y él decía, esto no fue cuando ustedes piensan que sucedió, no fue hace 1900 años o 1400 años en el tiempo de Moisés, no. Eso fue ya cuando Israel ya existía como nación. Es más, Esdras hasta él mismo fue uno de los editores. Él puso el libro junto y le añadió y le quitó y lo compuso, y cuando lo presentó al pueblo, era él el que lo había editado. La tradición eloísta era porque algo que miró Wellhausen es de que en la Biblia, en los escritos, para nombrar a Dios, el nombre de Dios aparecía como Elohim y a veces aparecía como Yahvé. Como Jehová, como Yahvé. Y como él es alemán, en alemán la Y se pronuncia como una J, y por eso está la J. Y la tradición deuteronómica, escrita en el año 601, esta tenía más que ver con las religiones, las ceremonias, y por eso usted ve muchas ceremonias de repente aparecen, y aún el lenguaje, él decía, el lenguaje es diferente de cada escritor. Yo he visto algo muy diferente, que cada escritor escribe diferente. Y la tradición sacerdotal, escrita en el año 450, él decía,
Esos fueron sacerdotes judíos, como decía hermano la tradición sacerdotal. Fueron hombres judíos, sacerdotes, que fueron a Génesis y le empezaron a añadir partes para hacerla concordar con lo que ellos ya habían establecido que eran los ritos, las tradiciones y los holocaustos. Entonces le añadieron cositas en el Antiguo Testamento, como el arca de Noé, cuando hace el altar y todo eso para que se vea de que siempre hubo uniformidad en la Biblia. Ahora, ¿en qué lo basó esto? Bueno, no lo basó en nada más que en simplemente decir, he reconocido de que cuando usted lee la Biblia se identifica que hay 4 diferentes editores. ¿Qué prueba usó él? ¿Cuál fue la prueba que usó él para decir esto? Nada más que decir, a lo que yo entiendo, yo puedo ver 4 diferentes escritores ahí. El punto de vista. Mi punto de vista, lo que yo he visto, 4 diferentes editores. Todo el mundo humanista, todo el mundo, los ateos, los agnósticos, agarraron eso y salieron que hasta el día de hoy, cuando usted lea ciertas porciones bíblicas de ciertos editores, hay ciertas Biblias, no le voy a decir que todas, pero hay unas que en el comentario abajo le van a hablar de eso. Y le van a decir, este salmo es atribuido a la tradición de los eloístas. Los eloístas lo hicieron en el año 850. Y usted dice, wow, y usted se deja llevar por eso. Pero es porque esta es una tradición o un punto de vista humano de un hombre que no tenía ninguna evidencia. En 1987, la oposición se levantó y este fue otro ateo. R.N. Whitebread hizo el argumento en contra de esta hipótesis y él dijo, si el plan de los redactores del Torah era que hubiera uniformidad en ellos, entonces ¿por qué no hay uniformidad? Esto fue, le voy a decir, esto es lo que decía Wellhausen. Me doy cuenta que hay 4 editores diferentes porque los 4 hablan de diferente manera, pero hablan la misma cosa. Whitebread decía, si el plan de estos editores era de hablar la misma cosa, entonces ¿por qué se mantuvieron independientes y no dijeron la misma cosa, en verdad? El argumento hoy ha sido completamente, ya nadie lo emplea, pero las raíces de eso quedó. Y hay gente que todavía en la escuela de los niños, cuando usted ve los documentarios en el National Geographic, en el History Channel, cuando usted ve esos documentarios, ellos cuando hablan de la palabra de Dios lo hablan basado de este filtro. Ellos les dicen que Moisés escribió el Torah, pero con ayuda de estos 4 editores. Nadie más cree ya en esto. Esto es algo que quedó todavía, para nosotros, quedó todavía en muchos de los escritos todavía. Hay gente que cree que hay 4 diferentes editores. El Seminario de Jesús, rápido, Robert Funk, él organizó un comité para descubrir quién era Jesús, los milagros. Esto fue en el 1980, creo. 1970. Esto sí es algo muy grande, hermano, y es algo que la gente usa. Si usted ve documentarios también en el History Channel, van a hablar de la realidad de Jesús y quién en verdad era Jesús, la niñez de Jesús. Fue el Jesus Seminar, que son un montón de profesores de universidades, ni uno cristiano, ni uno evangélico. Todos son profesores de filosofía, otros que ni siquiera tienen credenciales de profesor, pero empezaron a estudiar. Y ellos decían de que Jesús, en verdad Jesús, lo que conocemos de Jesús fue atribuido a leyendas. Eso fue a la conclusión que ellos llegaron. Y voy a resumir esto bien rápido. Esto va a estar en el YouTube channel. La oposición separaron a Jesús de su contexto cultural. La oposición a este seminario de Jesús, hoy sabemos de que la razón por qué llegaron a una conclusión de que Jesús de los evangelios no era el mismo Jesús de la historia, es porque sacaron a Jesús de su contexto cultural. Usaron un sistema de votación defectuoso. Imagínense que de repente aquí nosotros leemos un evangelio y decimos, ¿quién está de acuerdo de que esto es cierto o no? ¿Todos a favor? ¿La mayoría? ¿No? Ok. Y así fue como ellos decidieron si era en verdad o no. Crearon un Jesús sobre la base de los presupuestos de los miembros. Los mismos miembros tenían sus prejuicios. Yo no creo en ese Jesús. Para mí Jesús simplemente era un hombre y entonces hicieron su investigación basado en ese prejuicio y llegaron a la conclusión que el Jesús del Nuevo Testamento no es el Jesús que nosotros o el Jesús que ellos encontraron. Sesgaron en contra de las fuentes canónicas y a favor de las fuentes no canónicas
integraron el Jesus Seminar con miembros poco calificados. Y le estoy dando esto bien rápido, esto nomás es para que usted lo tenga en mente, esto no es parte del examen, esto no va a ser parte, nomás quiero que lo tengan. Y por último, rápido, la fuente Q, esta es la oposición que se levanta siempre, conocida como el documento Q, el Evangelio Q, el Evangelio de los Dichos. Esto sí es grande, porque hasta el día de hoy todavía estamos combatiendo esta teoría del Nuevo Testamento. Esto dice que Marcos recibió la inspiración para escribir el libro de Marcos basado en un documento que existía en ese tiempo llamado Q, o el documento de los dichos de Jesús. De acuerdo a esta teoría, existía un documento como un libro que tenía todos los dichos de Jesús, y Marcos usó eso para escribir su evangelio. Mateo entonces lee el libro de Marcos y dice, Marcos ya escribió esto, así que yo voy a escribir lo mío, y Mateo simplemente agarra lo de Marcos, se parece que son igual, y escribe su evangelio. Y Lucas y Juan dicen, ya que Marcos y Mateo escribieron, nosotros vamos a usar ese mismo, pero todos los historiadores dicen, pero todos lo agarraron de este Q. Obviamente, este texto antiguo supone que existía este documento. El documento no existe, no hay evidencia que existió en ningún tiempo, nadie nunca lo menciona en ningún libro, ni historiadores, ni nadie lo menciona. Y sin embargo tenemos suficientes evidencias de que Marcos fue el primer libro escrito, porque tanto Teósilo, Josefo, Tito, los historiadores de aquel tiempo nos dicen que existía ya el Evangelio de Marcos, y nunca hablan de un documento Q. Pero ¿por qué es que la gente cree esto, hermano? ¿Por qué lo cree? Porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. ¿Por qué más? Desean contrastar la Biblia. Tienen un corazón duro. ¿Qué más? Tienen un corazón duro. Y porque tienen el corazón duro, como decía el hermano, están buscando cómo cualquier mentira, cualquier cosita, algo que me compruebe, que alguien me diga que no es cierto, porque quieren creerlo. ¿Por qué la gente cree en la evolución? La misma razón. Porque quieren creerlo y te vean. Entonces, claro, lo que dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que se han vuelto necios en su propio entendimiento. No se quieren sentir ignorantes. No se quieren sentir ignorantes. No, y tienen PhDs y todo, ellos, según ellos, no son ignorantes. Hermano, le traigo esto porque le quiero decir, hay oposición todavía a lo que estamos leyendo. Sus hijos de ustedes estudian esto en la escuela y les enseñan mucho de esto en la escuela. A ellos les enseñan que Jesús no existió, o que si existió simplemente era un hombre. Y la razón por qué nosotros tenemos los evangelios es porque en aquel tiempo hubo un documento que se hizo famoso, y lo que tenemos ahí en la Biblia son redacciones, o son partes de documentos que existieron, que Jesús era un hombre que murió, pero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, todos ellos lo hicieron bien famoso, lo hicieron grande, pero en verdad la historia no habla nada de eso. La historia nos dice que era simplemente un hombre. Eso no es cierto. La historia también habla de Jesús, dice que murió. Obviamente no iban a decir que Jesús resucitó a los muertos, porque no creían en él. Pero hoy en día la gente está buscando cómo no creer en la Biblia. Todavía es el día de hoy. La próxima semana vamos a estudiar todavía, vamos a ir, y voy a cerrar aquí. La próxima semana nos vamos a ir a la lección número 4. A la lección número 4. ¿Okay? Sí, no, solamente, espérense, todavía falta. La lección número 4, y quiero que lean la lección número 4 y el bosquejo A. ¿Los dos? Lección 4 y lección 4, el bosquejo A. Sí. La lección 4, acuérdense que las lecciones están de esta manera y también están los bosquejos. Haga el bosquejo A y de una vez haga la tarea que está ahí. Ahí está la tarea. Está aquí. El repaso del bosquejo A. Okay. Eso lo vamos a repasar en la clase. Y vamos a empezar a entrar en cómo se formó, cómo se escribió, por qué hay símbolos en la Biblia y por qué están escritos de esa manera. Pero les voy a dar un proyecto que les va a ayudar a ustedes, porque veo que están teniendo mucha dificultad en escribir su tesis. Y yo soy bien bondadoso con ustedes, bien dadivoso, y les voy a dar mucha ayuda en esto.
Obviamente yo no les puedo ayudar a todos, así que van a tener que ayudarse el uno al otro. Los vamos a dividir en grupos. ¿Ok? Va a haber, la tarea va a ser en grupos A, B y C. Van a haber 3 grupos. En verdad van a haber 4 de Guillermo, Zoila, Marcos y ¿quién es el otro? Luis, sí, Luis, son 4. Ustedes van a hacer el grupo D. Ok. La tarea de grupos A, B y C y D. En 2 semanas, no, en 3 semanas, que es, va a ser 10, el 10, 17, el 24. Octubre 24. ¿Ok? Octubre 24. Tienen 3 semanas. ¿Ok? Se van a dividir en grupos donde van a hablar de estos 6 puntos. Y para hablar de estos puntos, ustedes van a usar este libro. ¿Ok? El de Teología Evangélica. Este no lo hemos usado en un buen tiempo. Van a hablar los puntos de inspiración, revelación natural, la revelación especial, canonización del Antiguo Testamento, la canonización del Nuevo Testamento, la palabra inerrante e infalible. Esto le va a ayudar a ustedes para poder terminar su tesis. En verdad les va a ayudar mucho. Cada grupo va a hacer una presentación oral de 30 minutos aquí enfrente, ¿okay? Frente a todos. ¿Okay? Cada grupo lo va a hacer uno por uno. Van a escoger un miembro de cada grupo para exponer cada punto. Y antes no, los que queden en mi grupo no esperen que yo lo dé. Bueno, cada uno de ustedes va a hablar. Ustedes van a tener que trabajar en grupo. ¿Okay? Van a tener que trabajar en grupo. En su grupo, ustedes van a tener que, en cada grupo va a haber un líder, y cada líder va a tener que delegar quién va a hablar de qué, y cada uno de ustedes lo va a hacer junto aquí enfrente. Son 3-4 minutos cada uno para hablar cada punto. Tiene que haber uniformidad en su tesis, en su proyecto, en su presentación. Tiene que haber uniformidad. No va a decir un hermano aquí que el Señor reveló por sueños y otra que diga acá que el Señor nunca nos habló por sueños. Tienen que reunirse. ¿Okay? Les voy a dar 3 semanas para hacerlo. Esta semana que viene empiecen, ahorita les voy a dar, por eso vamos a terminar ahorita mismo, para que ahorita de una vez los líderes nombren quién va a estudiar qué. Los capítulos no son muy largos. Úselos, escriba su resumen de ese punto. Escriba su resumen. Pero les voy a dar un hint. Si usted quiere terminar su tesis bien, lea todos los capítulos. La tesis de 2000 palabras que ya tiene que entregarle en 6 semanas, lea todos los capítulos. Pero ustedes escojan a uno de los miembros del grupo para que presente cada punto. Hay creo que 2 grupos que tienen 5 personas solamente, entonces el líder tal vez va a tener que tomar 2 puntos aquí en eso. Ustedes escojan. Esta semana escriban su resumen. La próxima semana usen ese tiempo para ponerse de acuerdo cómo lo escribieron, cómo lo van a poner junto, y les va a dar otra semana para prepararse. Y en la próxima semana que se reúnan otra vez y se pongan de acuerdo de cómo lo están haciendo el proyecto, ya para la próxima semana ya van a tener una semana más para prepararse. ¿Ok? Aquí están los grupos. Pregunta. ¿La calificación va a ser por grupo? Por grupo. La calificación va a ser por grupo. ¿Ok? El grupo A, Pablo Pineda, Neftalí Méndez, Norma García, Mary Pérez y Pati Ramos. Grupo B, Pablo Sánchez, Sofonías Sánchez. ¿Qué dije? Sonia Sánchez, Sofonías González, Raimundo Castillo, Emma García. Olegario Richard. Hermano Richard, ¿is that your last name? I always get it wrong. Sí, ¿verdad? Ok. El grupo C, Olegario Barrios, Richard Villaverde, Paula García, Carlos García, Yesenia y Silvia. Ok, ustedes, su grupo uno de ustedes va a tener que encargarse de 2 puntos, uno de ustedes. No, pero ahí sí, ellos sí tienen suficiente. Recuerden. Estamos por mesa, ¿verdad? Sí. Ya, casi. Ustedes en su grupo, inspiración, revelación natural, revelación especial. Cuando den su presentación, estamos preparándonos porque ustedes eventualmente lo tienen que poner en práctica lo que está aprendiendo. Eventualmente ustedes van a tener que parar en un altar y dar una exposición, una clase. Entonces,
No venga aquí con una mentalidad de que yo no sé, yo no puedo hacer esto. Usted venga y lo va a hacer a lo mejor, porque el Espíritu Santo en usted le va. Yo sé que algunos de ustedes están aquí diciendo, pastor, pero es que yo no sé cómo le voy a hacer. El Espíritu Santo en ustedes le va a dar el poder y la autoridad de hacerlo. Estos son los 6 puntos que van a hablar, porque estos son los 6 puntos de la revelación de la palabra, de cómo se originó a cómo está todavía hoy. La conclusión es que la palabra es inerrante e infalible. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a empezar diciendo, la palabra de Dios se originó en la mente de Cristo. Va a dar sus puntos, va a presentar. Fue dada por revelación natural. ¿Qué es revelación natural? La creación, el aire, los cielos, el hecho de que respiramos. ¿Qué es la revelación especial? La profecía que está en las mismas escrituras. ¿Qué es la canonización del Antiguo Testamento? La canonización. ¿Cómo es que sabemos que el Torah, y quién decidió que eso iba a ser la palabra de Dios? ¿De dónde vino? ¿Y cómo sabemos que el Nuevo Testamento es también la palabra de Dios? ¿Y quién decidió? Porque habían como 50 evangelios en aquel tiempo. Y esto lo va a estar leyendo. Y por último, la palabra inerrante. Hoy reconocemos y sabemos que la palabra de Dios es inerrante. Pasó por todo ese proceso la palabra de Dios, y hoy estamos confiados que tenemos la misma palabra de Dios que fue soplada a Moisés, que fue dada a Pablo, que fue dada a Pedro. La tenemos aquí, está aquí en mis manos. Esa es la conclusión de su presentación. Ustedes van a decidir quién va a abrir, quién va a concluir. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutos. Líderes, el hermano Pablo Pineda, usted es el líder de ese grupo. Hermano Sofonías, lo puse hasta acá abajo, pero usted es el líder de este otro grupo. Y Olegario, tú eres el líder de aquel grupo. Ok, tienen 10 minutos. Ahorita empiezan a delegar quién va a dar cuál punto. Estos son los puntos. Ustedes saben cuál de estos quieren. Tiene que haber uniformidad cuando hablen. No digan, aquel hermano lo dijo de esta manera, pero yo lo voy a decir de esta manera. No. Tiene que haber uniformidad. Estamos practicando lo que los 40 autores de la Biblia practicaron.